Buenos días. Me satisface enormemente compartir este conversatorio con mi querida Lucía Bello, quien es licenciada en Derecho con vasta experiencia, una litigante extraordinaria y ahora, desde hace muchos años, tiene una responsabilidad en su rol de encargada del Departamento de Normas de Origen de la Dirección General de Aduanas. Así es que, Lucía, cordial bienvenida para compartir todo ese conocimiento, experiencia y poder aportar Gracias, en el Nilka. marco de esas informaciones que tú puedas dar a esta sociedad y a todo el interesado en esta temática. Así es que damos inicio a este conversatorio. Igual, bienvenida a Raiza, a Nelly Sánchez y a todos los que van a unirse en este conversatorio y de igual manera a los que van a escuchar esta entrega a través del canal en YouTube Aprende con Ilka. Así es que esto es un aporte más para ampliar ese nivel de conocimiento y fortalecer ese aporte que nosotros damos dentro de la dinámica y la actualización. Así es que vamos contigo, Lucía. Bueno, muchas gracias, Nilka, por tu invitación. Qué bueno que te mantienes y tienes este espacio para ir actualizando a las personas que son usuarios del área y al que se va a interesar quizá en un futuro a formar parte de alguna vinculación del comercio. Entonces, sí, hace un tiempo hemos adquirido una experiencia en las normas de origen, quizás un tema poco conocido, porque siempre hemos escuchado que la República Dominicana tiene acuerdos comerciales. Lo que no sabemos en su mayoría o lo que se ignora es que para tener acceso a esos acuerdos comerciales hay que tener conocimiento de la parte técnica, porque antes la gente entendía cuando estos acuerdos se negociaron que todo lo que iba a ingresar al país iba a entrar con cero arancel. No, toda la mercancía que se van a beneficiar de esos acuerdos comerciales son las que cumplan con las reglas de origen. Y ese es el aspecto técnico que tienen estos acuerdos. Actualmente son 6 acuerdos de los que somos signatarios para poder entender que una mercancía originaria hay sus particularidades en zona primaria y está el control que se hace a posteriori, la facilitación de comercio te permite, y así se han negociado los acuerdos, viene desde el convenio de Kioto, con una certificación que es el documento que va a acreditar que tú puedas en zona primaria beneficiarte de esas preferencias arancelarias. Entonces, este documento que te acredita no es un documento definitivo, sino que luego las administraciones tienen la potestad de verificar el cumplimiento de la regla de origen. Entonces uno se pregunta, ¿y qué es una regla de origen? Bueno, la regla de origen es es el requisito técnico que se exigió para que una mercancía calificara como originaria. Tenemos la mano levantada en Yurka, ¿cómo tomamos la pregunta ahora? Sí, así mismo era para puntualizar eso mismo que tú refieres, que Uh las -huh. reglas de origen, normas de origen, son esas normativas, esas puntualizaciones que se incluyen en los acuerdos Sí, comerciales y que los productos que van a acogerse son aquellos lo que se han negociado dentro de los países partes. O así sea, es. no toda la mercancía que entra o sale al país hay que aplicarle una regla de origen. Una mercancía que No. venga de Chile, que venga de México, de Argentina, de Brasil, de Canadá, donde no tenemos aún acuerdo comercial, Acuerdos pues comerciales. eso, ese requisito no aplica. No aplica, tendría que pagar el NMF, el trato de la nación más favorecida, porque somos parte del GAI, tenemos un arancel consolidado con un tope hasta 20, con sus excepciones nacionales. Entonces, sí, efectivamente, esa, esa lógica técnica que opera para los acuerdos es lo que realmente va a calificar una mercancía como originaria. Pero a simple vista no es tan fácil determinar que es una mercancía originaria y, como le decía, en zona primaria, los requisitos en primera línea, vamos a ponerlo así, que se requiere es la presentación de un certificado de origen y el BL. ¿Por qué es importante el BL? Bueno, porque todos los acuerdos están negociados bajo el principio de la territorialidad. ¿Qué quiere decir eso? Nunca lo explicaba. Y es
que las mercancías no solamente tienen que venir acompañadas por ese tipo de cédula para llamarle así el certificado, sino que también tienen que salir de los países parte que conforman esa zona comercial que está bajo este acuerdo. O sea, si usted me trae de Estados Unidos una mercancía que es China, usted no me puede presentar un certificado de origen porque esa mercancía, su nacionalidad es China, su procedencia es de Estados Unidos y el origen no está dado solamente por el lugar donde se fabrica o nace la mercancía, sino que hay otros elementos a ver. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque la experiencia en el día a día es que se dan en materias que las personas dicen, no, yo traje tal mercancía de Estados Unidos o tiene tal marcado y dice que fue hecho en Estados Unidos. Bueno, el marcado puede crearte una confianza, pero vuelvo y repito, la validación de la regla de origen en un proceso que se agota, que es extenso en los acuerdos comerciales y que va a variar por acuerdo, no todos tienen el mismo mecanismo, que es el control a posteriori, es lo que va a determinar que esa mercancía sea realmente originaria y por tanto se le haya aplicado el trato preferencial correctamente. Entonces, hay otra pregunta. Partimos, Lucía, y todos aquí de que las normas de origen establecidas en los acuerdos comerciales contemplan el criterio del totalmente obtenido de la naturaleza, el Sí, salto ahí vamos a ver. arancelario, la acumulación de origen, el de minimis. Sí, ¿Sí? ¿Pudiéramos entonces, profundizar sobre eso? sí, porque ahora íbamos a tocar esa parte y es que justamente del convenio de Kioto, que es donde emanan todas estas disposiciones que la recogen el acuerdo, tenemos tres criterios de origen. Y esos criterios de origen no son más que las conformaciones, o vamos a decir las combinaciones, para determinar y calificar una mercancía originaria. Va a depender siempre de la clasificación. Tenemos el criterio totalmente obtenido, que también es muy entendido, muy limitado solamente a los productos agrícolas, porque son los nacidos, los producidos en territorio parte. Pero no, el totalmente obtenido, si usted tiene la fabricación de un producto manufacturado, vamos a ponerle un vehículo y ese vehículo, todos los insumos salieron de ese país, es un vehículo totalmente obtenido porque no tuvo una transformación, no sufrió la incorporación de una pieza no parte. Entonces, puede ser que una mercancía, con un criterio que vayamos a ver ahora, que vamos a ver ahora, que una mercancía sea del criterio, su criterio negociado, sea salto arancelario, transformación sustancial, pero resulta que esa mercancía, pese a ser una manufactura compleja, ese país tiene la capacidad de producir todo ese producto final ahí con insumo propio. Entonces, esa es una mercancía totalmente obtenida. ¿Por qué? Porque los insumos todos son originarios. Hay un, hay un caso que se da mucho y que nos lo preguntan cuando no ha tocado impartir las clases y nos dicen, pero ¿y cómo se va a determinar el origen en temas marítimos? Bueno, ese es un caso simple porque lo que le va a dar el origen a los peces, a los camarones, al capítulo 03 es el buque naviero, la nacionalidad. Usted puede pescar en China, usted pescó en China, pero su barco tenía bandera norteamericana, aplica para el CAFTA automáticamente porque la nacionalidad de ese tipo de producto viene dada por el buque pesquero. Entonces, ahí es una regla simplificada de que una vez usted pesca y sube y hace ese proceso ahí, ese pez califica conforme al CAFTA porque la bandera es norteamericana, su matriculación es norteamericana. Entonces, tenemos el criterio de transformación sustancial. Sí, Este Lucía, criterio, Lucía, dígame. antes de pasar a la transformación, me Uh -huh, gustaría ver un ejemplo de un contenedor que viniera de California, Estados Unidos, uh de -huh. manzana. ¿Pudiéramos aplicar alguna información de que el contenedor de 20 pies frigorífico llegó a Jaina o a Caucedo y entonces hay que aplicarle el de Kafka? ¿Pudiéramos darle alguna Sí, especificación en ese ejemplo?
Las manzanas están ubicadas en la partida 0808, si no recuerdo, o 0805 son los cítricos. Sí, ese criterio es totalmente obtenido. Si las manzanas que vienen de California fueron recogidas, cosechadas en territorio de California, Estados Unidos, cuando esa mercancía llega acá, claro, tiene que venir acompañada de su certificado de origen, porque eso es importantísimo que se tenga en cuenta. Toda mercancía para calificar en la solicitud de preferencia tiene que presentar ese certificado de origen y la administración tiene que validar el BL, porque son dos términos importantes en zona primaria. Ya la parte de validación validación e investigación de cumplimiento es una parte a posteriori que es como un proceso de fiscalización. Entonces tiene que presentar su BL y tiene que presentar su certificado, porque si no presenta el certificado, no hay forma de acreditar el origen, pese a que uno diga, sí, California es un gran productor de manzana, pero el acuerdo exige, no es que usted lo diga, el acuerdo exige, en el caso de este que me pone California el CAFTA, un certificado, y en el caso del CAFTA la certificación tiene unas flexibilidades porque todos los demás acuerdos, como vamos a detallar más adelante, si el tiempo no lo permite, tienen la, vamos a decir, el requisito de un formulario formal, pero el 4.16 del CAFTA te exige un formato ya sea electrónico o sea manual, que lo puedes hacer a mano, te exige las informaciones, pero no hay un formulario específico. De hecho, hay uno que se usa muchísimo, la página de la Dirección General de Aduanas, uno lo puede descargar ahí, porque tiene que tener informaciones que sí exigen y que no son limitativas. El código arancelario, el salto, el productor, informaciones de quién emite y quién firma también el certificado, pero no hay un formulario. Y eso hace que usted, si conoce el acuerdo, pueda decir, bueno, yo tengo mis manzanas, yo tengo información suficiente porque así lo establece el acuerdo. No es que usted va a certificarse sin saber eh, si esa mercancía puede ser avalada en un certificado para calificar y aplicar las preferencias arancelarias. ¿Por qué? Porque hay una parte importante y es que los acuerdos comerciales impactan directamente al fisco, porque cuando usted aplica preferencias arancelarias, usted se está beneficiando de un gravamen cero cuando esa mercancía en nuestro arancel tendría un 20, un 14, un 8, que son las tasas negociadas de arancel en el arancel nacional. Entonces, esa certificación le permite a eso que se llama preferencia o tratamiento preferencial, que automáticamente usted haga la solicitud, la administración haya validado que los documentos estén correctos y esa secuencia en el sistema sea enlazada y aceptada, entonces su mercancía pasa a pagar 0% de arancel. Entonces usted se está ahorrando un 20% de impuesto y de ahí la importancia de usted presentar su certificado y de nosotros como oficiales en el área fiscalizar que real y efectivamente en el plazo que nos permiten los acuerdos, que varía por acuerdo, esa mercancía haya sido correctamente aplicada. Entonces, ¿alguna Excelente. pregunta en ese aspecto? Excelente, Lucía. Dejé la mano levantada porque debemos situar, como tú muy bien detallas, esas especificaciones que están marcadas en el arancel, y ese arancel viene del convenio del sistema armonizado. Y Así es. esta es la séptima enmienda que ya aplicamos desde el enero del 2022. Entonces, cuando Lucía le comenta que la manzana está en el capítulo 8, dígase en la 0808, ustedes pueden fácil buscarla. El arancel está en la página de la DGA y de igual manera este libro hoy día lo pueden adquirir en caja de la DGA. Es un libro sustancioso, voluminoso, pero igual tiene cada uno de los detalles de los códigos arancelarios de la mercancía que entran o sale del país para su clasificación. Y cuando ella refiere que el código 0808, manzana, peras y demás, tiene un 20%, eso es específicamente el esquema de la política comercial definida por nuestro país, que están contempladas en la ley 146.00.
Perfecto. Entonces, pasamos al segundo criterio, que es de transformación sustancial. Aquí básicamente es cuando son productos, se dan más allá en productos manufacturados, de una producción más compleja, el comercio es dinámico. Sabemos que el intercambio comercial no solamente se da en productos terminados, sino también en insumos y en piezas que se ubican en diferentes mercados para transformar o formar. Está en el caso de los celulares, de los vehículos, de máquinas, de las dispensadoras, los cajeros automáticos, por ejemplo, que son aparatos muy complejos y que tienen muchas piezas y el ensamble, en su ensamble hay diferente. Entonces, esos aparatos, que creo son 84, 83, son de saltos arancelarios, transformación sustancial, es donde las mercancías no parte van a dar un salto arancelario. ¿Quiénes son las que tienen que dar un salto arancelario? Los insumos no originarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted, vamos a poner esto, este lapicero, la regla exige que dé un salto arancelario, pero usted fabricó todo esto en Estados Unidos, en un país parte, para no mencionar solamente Estados Unidos, y trajo el insumo para fabricar esta tapa de China. Entonces, el insumo era un plástico, poliestireno, qué sé yo. La regla va a exigir que si esto califica en una partida, voy a decir una partida, no sé en qué califica esto, una partida por decirla, el plástico 3908, 39 algo, que es donde están los plásticos, entonces este plástico se transforma en la tapa, ha sufrido una transformación sustancial, porque ya esta tapa, que era de una partida con un insumo no originario, se transformó, ya no es una, ya no es una, no es un plástico, no es un insumo, pasó entonces colocado aquí, hacen el producto final, esa es la transformación sustancial, que los insumos eh, hagan una transformación al momento de pasar. Si usted coge y me trae este lapicero de un país no parte de China y la regla exige una transformación y usted entiende que la transformación en su país colocarle ¿cómo se llama? Este sticker aquí, eso no confiere origen. Hay procesos mínimos como la pintura, el corte, el empaque, que esas cosas no confieren origen. Y eso es importantísimo porque hemos visto unos casos que la gente me dice, bueno, en una ocasión una persona traía unos anaqueles de China, pero lo traía vía Estados Unidos y me decía, no, es que yo estaban oxidados, yo lo lijé y lo pinté. No, eso no confiere origen. Entonces, eso es parte de aspecto muy técnico que uno trata de explicarlo lo más simple que se pueda, porque en la práctica es que uno va teniendo el expertise, porque son muchas partidas, hay reglas que combinan, otra que vamos a ver que es de valor de contenido regional con salto arancelario. Entonces hay otras que exigen que el insumo, que a pesar de que tenga como es el caso del jugo de naranja, que te permite jugo de varios sitios, pero si tú vas a incorporar en un cóctel un jugo y el jugo va a ser propiamente de naranja, la 805, que son los cítricos, permite que sean originarios. Y si la regla tiene un excepto, ese producto tiene que ser originario. Si el insumo para hacer algo de metal, hierro, 70 o 64, están los insumos o los hierros. Entonces, si te exige y tiene un excepto que tu materia prima, tu hierro, tiene que ser originaria para tu fabricar la carrocería, vamos a suponer de un carro, entonces el producto tiene que ser originario. Cuando una mercancía tiene salto y tiene un excepto, la regla, eso indica que ese insumo que está especificando la regla tiene que ser originario. Entonces, pasamos al punto de valor de contenido regional. Esta regla uno la hemos visto en dos aspectos, se da mucho con el tema de los vehículos y hay una regla que y también se ve mucho en un mixto, que es una regla que tiene tres componentes que son para los calentadores de agua, que tiene una regla que permite que se tenga valor de contenido regional, así como salto arancelaria, te da las dos opciones. Pero esta regla de valor de contenido, perdón, este criterio de valor de contenido regional, lo que dice es que los productos, no importa que todas las piezas no originarias que usted ya ha empleado, pero tiene que reservar un porcentaje
de piezas originarias. Y eso se ve mucho porque el caso más práctico y lo que se ve diario son los vehículos donde te exige que tiene que tener un 35% de valor de contenido neto y ese valor de contenido neto de ese 35 es de 35 hacia arriba. O sea, si tiene un 34, no va a cumplir. O sea, es lo que te exige que esa cantidad de piezas sean originarias. Originarias y que sean propiamente del país parte. Entonces, nosotros vemos aquí que hay un mito que hay que ir desmontando y hemos en los últimos años estado trabajando eso y es que la gente viene y dice, no, mi vehículo es originario porque el chasis inicia con tal número. Eso es errado. Eso se ve mucho en el caso del Derecasta. Y es errado porque el indicativo o el inicial del chasis no es un indicativo de origen. Todas las reglas están hechas para llevar a la mercancía originaria. Lo que tiene validez en los acuerdos comerciales son las reglas de origen, reglas específicas de origen. Entonces, eso de que del chasis yo lo traje es chino, pero lo traje de Estados Unidos, esto no califica. Eso hay que irlo desmontando porque hemos visto, no, que yo lo adquirí en un mercado de un país parte, sí, pero eso no indica que sea un producto originario. Entonces, eso es importantísimo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, Lucía, importante esa información que refieres porque en temas del salto arancelario, partiendo de que hay que aplicar el origen solicitado por la preferencia contemplada en un acuerdo comercial, sobre todo en el DERCAFTA, que pudiera ser los casos de mayor frecuencia, hay un elemento que igual debemos dejar aquí, aunque cumpla con los criterios de origen de ese producto originario de un país parte o de la acumulación de origen o del salto arancelario que has explicado brillantemente, debemos referir que la aplicación de esa preferencia arancelaria va combinada a la normativa legal vigente del país de destino donde se ha llevado la mercancía. O Sí. sea, ¿sí? ¿Sí? Sí, mira, los acuerdos comerciales están sujetos. Aquí tengo a Cristobalina, que es la Ay, madre del origen. excelente, qué Esa bueno, fue mi profesora. qué bueno, un Sí. placer. Igual, corazón, está muy linda tú, mírala. Parece una Gracias. bebé con tu cintillito ahí. Mira, entonces, hay una cosa importante, Niurka, y es la siguiente. Y es que los acuerdos comerciales están revestidos de la teoría monista del derecho y esa teoría solamente permite que una vez un acuerdo esté firmado y sea rectificado, es que tiene fuerza de ley. Eso está en el artículo 26 de la Constitución. Entonces, si en un momento estos acuerdos llegaran a chocar con la legislación tendría que adecuarse porque nosotros no hicimos reserva. Entonces, las legislaciones que se están haciendo tienen que ir respetando los aspectos que fueron negociados en los acuerdos comerciales. Y hasta ahora no hay unos conflictos porque aunque teníamos la ley vieja, no abarcaba estos aspectos y los acuerdos son leyes y se bastan por sí mismos. Y la nueva ley de aduana, la 168-21, respetó y de hecho es la primera ley que menciona aspectos que están en los acuerdos comerciales y reconoce la normativa de origen. Sí, ciertamente, Lucía y todos, hay que contemplar que Sí, los acuerdos comerciales se aplican de cara a esas normativas que están definidas ya en esos países parte. Y en esto sí, y, hacemos referencia, por ejemplo, si usted trae un vehículo que es originario de un país parte o u otra mercancía y realmente hay una prohibición o una restricción, hay que considerar esa prohibición y esa restricción en el país que se va a aplicar el acuerdo.
Sí, porque tenemos un decreto, creo que para los armamentos. Sí, Sí, que 671. exactamente. Y tenemos también la 407 que establece que la fabricación es hasta 5 años. O sea, se van a importar vehículos que su año de fabricación no supere los 5 años. Estamos en el 2017. Entramos ahora en junio. El año vehicular concluye ahora el 31 de junio y entonces empiezan a ingresar al país los del 2018 a menos que su vehículo fue puesto en agua, si fue puesto en agua antes del 31, cuando ingrese al país se va a beneficiar de las preferencias arancelarias, no, va a poder ingresar al país, perdón, Va a poder. porque no hay, exacto, va a poder, porque son hasta 5 años y por ende puede colocarse a solicitar las preferencias arancelarias. Claro, porque va a tener el BL, dígase el Sí, certificado, la parte de lo que es el documento de embarque, sí, que va a tener la fecha antes sí, porque del el BL 1 de tiene su julio. fecha. Sí, la facturación de marco. Exactamente. Entonces hay una cosa importante, Nilka, ya que tú traías a colación el tema de la legislación y la armonización que tiene que ver con los acuerdos comerciales. Y es una cosa importantísima porque cada acuerdo remite a la legislación nacional. El método no deja, el método no nos dejó autonomía para las sanciones. Porque cuando te decía es una ley, hay que tener conocimiento, la gente tiene que educarse más en lo que son los acuerdos comerciales, tiene que saber qué son las reglas de origen, cuáles son los requerimientos que se necesitan para en zona primaria poder beneficiarse, pero también cuando ha habido una ruptura de las buenas prácticas comerciales en materia de acuerdos y de las reglas, hay sus sanciones y así mismo lo reconocen los acuerdos comerciales. Entonces, ese cumplimiento es sancionado anteriormente por la 3489 y hoy taxativamente está reconocido en la 16821. Entonces, esta sanción se le dio la potestad que sea aplicada por nuestra legislación aduanera. Eso está así en los acuerdos comerciales. Es la única parte que remite al derecho interno. Sí, sí, y de Ujú. igual manera que es muy amigable, Lucía, la ley 168/21, de fácil Así es, entendimiento. Hay así que, es. hay que recordar que las leyes no solo son para los abogados. Todo el que está Así envuelto es. en estos temas debe hacer lectura, bueno, diríamos motivada, una lectura casi obligada para entender que la ley 168/21 que es de reciente aprobación y de aplicación, ya salió un reglamento, El vienen reglamento ya está. otros, ¿sí? Sí, que ahí el reglamento está el PER. Hay un Sí, reglamento que salió. así es, y vienen otros, y entonces es importante ahora aprovechar que hay que leerla, tiene 430 artículos, pero usted lo va leyendo paulatinamente, porque Lucía Ujú, así refería es. lo que es la zona primaria, Sonia, y entonces hay que ver qué usted entiende por zona primaria, zona secundaria, cuál es la parte del territorio nacional para aplicar todos esos criterios antes, durante y después que está contemplado dentro de esa dinámica del control aduanero para poder desarrollar lo que es en su momento el régimen administrativo sancionador, que lo puede buscar en el artículo 360 y siguiente. 60. Así es. Entonces, Niurka, hay hay otro punto que es un criterio, son 3 criterios, de uno se desprende, que es el de que lo tienen algunas reglas, y es un criterio de pruebas de procesos específicos, se da mucho para la 2710, y ese criterio lo que establece es que son los lubricantes que tienen que ser un proceso químico. Y ese proceso químico, uno se preguntará, ¿pero qué es un proceso químico? La misma nota del capítulo 27 te lo explican. Es un criterio muy sui generis, no es de una aplicación, no es una regla del día, no es una regla general, sino es un proceso específico para ese producto. Entonces, esa es una, vamos a decir, como una subregla dentro de este ambiente de las reglas de origen. Así es, Lucía, y en el caso de los neumáticos nuevos y usados, pudiéramos hacer alguna El mención acuerdo de ese no, tema. el acuerdo es errado decir
En el lenguaje de normas de origen, 0411, 0412, porque 40, perdón. 4012 y 4011. Es errado decir neumáticos nuevos y usados porque la regla, el acuerdo no tiene diferencia entre lo nuevo y lo usado. Igual pasa con los vehículos, las reglas son generales. Son específicas por productos, pero son generales porque no te van a especificar una regla para un teléfono viejo ni para un teléfono nuevo. No te van a especificar una regla para el neumático nuevo, para el neumático usado. Igual pasa para los vehículos. Son reglas específicas, no son reglas óptimas porque no son óptimas. Cada producto tiene sus reglas, pero no especifica condición. No especifica. Esta prueba es que te puse, que es una prueba muy específica que se da mucho para estos temas de hidrocarburos y habla de una reacción química y el mismo capítulo 27, en el caso del CAFTA, que se ve esto, en los demás no lo hemos visto, tiene esta especificación de tema de hidrocarburos y se da en los lubricantes, partida 2710. Es la única prueba de exigencia específica. Bien. Pero los criterios generales a nivel del convenio de Kioto son los que hemos mencionado: totalmente obtenido, valor de contenido regional, salto, transformación sustancial. Esos son los criterios básicos de la regla de origen. Y ya a partir de eso, los países o quienes han negociado los acuerdos se han abocado en una especie de ingeniería técnica y van haciendo estas combinaciones y van exigiendo, bueno, esta regla me permite un salto, pero tal producto tiene que ser originario. Vamos a poner un excepto. Es como si mañana se fuéramos a negociar otro acuerdo y República Dominicana, que es un gran productor de cacao, inteligentemente, porque los acuerdos tienen que ser negociados de forma inteligente para crear ventajas competitivas a favor de uno y poder colocar productos en mercados de los que negociamos. No solamente que la balanza sea las importaciones, porque estos acuerdos tienen una característica y que son recíprocos. Lo que entra aquí con preferencias arancelarias también son beneficiados en los países que son parte. Entonces, este marco negociado dice, bueno, yo voy a exigir que el cacao sea totalmente obtenido, que no importa que tú me vayas a hacer una transformación de hacerme una tableta de chocolate en un país, yo voy a traer el cacao de Brasil, que no tenemos acuerdo, por eso lo pongo, pero lo voy a transformar. Y con esa transformación, ya como ya no está en la partida de originario, sufrió una transformación porque la regla lo establece y hizo una tableta. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los países no se le exigió que el cacao sea originario, van a traer su cacao de donde sea, lo van a procesar en su país y nosotros estamos perdiendo una ventaja de negociar de forma inteligente que ese cacao sea originario en todo el proceso, sea originario en la forma básica del cacao y sea originario en el proceso. Entonces, los acuerdos tienen una ingeniería que tiene que ser negociado inteligentemente. Los acuerdos no solamente están para el flujo de mercancía interna, sino para la colocación de nuestro producto y por ende un impacto positivo a la industria nacional porque tendríamos proyecciones de saber que si Estados Unidos no está produciendo naranja, la República Dominicana vamos a decir, terrenos vastos y tiene las condiciones para generar una naranja de calidad orgánica como le exigen los mercados. Entonces, en esa ventaja competitiva, tú fortaleces la industria nacional y colocas tus naranjas allí. Entonces, los acuerdos, estas reglas, nosotros las aplicamos aquí, pero hay que educar al exportador y hay que educar en nuestra producción nacional para que sepan los beneficios que tienen estos acuerdos en la colocación en mercados internacionales. Así es. Lucía, hay unas puntualizaciones que me gustaría viéramos dentro del marco de esas informaciones que contemplan los acuerdos. En el DERECAFTA sabemos que están bien definidas la parte de los criterios y hablemos ahora del acuerdo EPA. Sí, los criterios, mira, el EPA es un acuerdo muy amigable y es más, porque la certificación
la da la aduanas. La relación aquí es de aduanas a aduanas. Entonces, el EPA viene con tanto el EPA como el Reino Unido. Sabemos que ya a partir del 2021 entró en vigencia como consecuencia o como beneficio, como lo queramos llamar, eh, entró en vigencia el acuerdo con Reino Unido, que es un acuerdo, vamos a decir, hermano, con las mismas condiciones y por ende ambos comparten la figura del certificado de circulación de mercancía Euro 1, pero claro, con sus cumplimientos individuales. Y es que las reglas para el EPA no dejan de ser distintas, porque allí sí hay reglas que te dicen valor el valor franco de fábrica, y eso no es más que un valor de fabricación, es un valor de contenido, es un valor de valor. Entonces, también tiene sus reglas que exigen que sea totalmente obtenido, tiene las reglas, como es el caso de los alcoholes, del salto arancelario. Estos criterios, New York, hay que saber que los criterios, una vez se manejan, son horizontales, porque abarcan todos los acuerdos. Este mecanismo, la raíz de todos estos acuerdos y esta mecánica de reglas de origen nace en el convenio de Kioto. Ahí te dice ese convenio, lo que es el certificado de origen, las reglas, entonces todo eso fue trasladado. ¿Qué fue lo que hicieron los países que negociaron? Partiendo de estos criterios, hicieron la ingeniería de cómo esos productos iban a calificar su origen. Y Sí, otros fueron más inteligentes, exacto, y otros fueron muy inteligentes y produjeron y las reglas son tan generales que a veces se convierte cuando uno da la clase de una forma repetitiva. ¿Por qué? Porque ambos exigen la prueba de origen en zona primaria y te van a exigir tránsito y transbordo directo. Ahora, cuando una mercancía en ese comercio dinámico ha pasado por un país no parte, los mismos acuerdos dicen que tiene que presentarse en la aduana de destino, emitido por la aduana que se tocó, terciaria o del país no parte, tendrá que presentarse un certificado de no manipulación. Hay un tema importante, Lucía, en el marco del EPA, que tú tuviste esa iniciativa de crear, de Estamos desarrollar, aquí en y el de verdad, departamento de origen porque somos un equipo, Niurka. no, o sea, yo digo tú en tu persona con la iniciativa y esa actitud proactiva que siempre tienes y todo el equipo, por supuesto, tengo que mencionar a todo ese Sí, equipo, especialmente Cristobalina y y todos, porque Vanessa, Vanessa y sí, todo lo que se han sí. agregado ahí, que forman parte de una participación activa dentro de esas actividades que se desarrollan, de esa atención, de esa respuesta oportuna tanto al contribuyente como al cliente, al contribuyente en la parte directa externa y al contribuyente que solicita una opinión a lo interno. Pero hay algo que nosotros tenemos que referir. Número uno, es en la parte de la consulta anticipada que establecen los acuerdos Sí, comerciales. así es. Pudiéramos hablar de eso, Sí, sí, que lo estamos manejando, ¿sí? sí, la resolución anticipada está reconocido en los acuerdos comerciales, sobre todo muy específica en el 5.10 del DERECAFTA, y no es más que someter un producto antes de ser importado a unas validaciones. Claro, se tiene 150 días para emitir la misma y entonces el interesado tiene que aportar todas las informaciones que nos permita a nosotros como departamento o como área técnica previo a consultar, porque aunque nosotros trabajamos la parte técnica aquí en lo que confiere el origen, el componente de la regla, el análisis de cumplimiento, las validaciones de todo lo que conforma esa mercancía que se va a emitir esa resolución para que a futuro siga importándose bajo ese mecanismo. La comisión técnica es la encargada después que nosotros trabajamos esos insumos, pasamos los insumos allá y la comisión técnica es que emite esa resolución anticipada de origen. Hay resolución anticipada por valor, de clasificación, y son los mecanismos de aportar las informaciones de productos que no han sido beneficiados, que usted cree que le pueda presentar un conflicto, o de usted querer saber si realmente ese producto, con las informaciones que usted no está dando, califica su origen para un acuerdo, porque tenemos 6 acuerdos comerciales. Cuando usted va a solicitar esa resolución anticipada, no solamente tiene que decirnos para qué acuerdo, ¿verdad? Tiene que decirnos para qué acuerdo,
porque son reglas distintas y son procesos distintos. Usted puede decir, bueno, esta mercancía es de España y yo quiero una resolución anticipada, pero sí, si yo te la voy a evaluar como una mercancía bajo el EPA, sí va a cumplir, pero si usted me dice a mí no, lo que pasa es que yo la quiero, la resolución anticipada, para que vean que el producto originario y yo lo voy a traer de Estados Unidos, no. La resolución anticipada es una resolución anticipada que va a confirmar que ese origen, esa mercancía confirma, se está confirmando su origen, que sí que califica, pero igual no va a anular que las condiciones del acuerdo sean presentadas y que tienen que cumplirse con ese tránsito directo. Exacto. Y eso, nosotros hemos trabajado aquí unas cuantas resoluciones anticipadas y hasta ahora las personas que se han apegado no han tenido los conflictos. Ahora bien, el comercio es dinámico y si usted sabe que su proceso, que usted se le emitió una resolución anticipada porque ese hilo dental usted se fabricaba en Estados Unidos, pero resulta que hoy Estados Unidos pasó esa franquicia a su país vecino México, usted sabe que ya México no es parte de ese entramado del caso. Entonces, usted sabe que si lo vamos a verificar, usted puede tener esa resolución anticipada, pero si nosotros validamos que las condiciones por las que se emitió esa resolución anticipada ya no están dadas ni están de garantía porque ya el producto no se fabrica, hubo un cambio en la producción, usted tiene que tener la responsabilidad de notificarlo a la aduana, someter para que sea reevaluado, porque si no, usted se va a ver envuelto en un proceso de fiscalización por incumplimiento de origen. Claro que sí, y hacer notar que la misma ley 168/21 contempla la resolución anticipada que bien refieres, que ha sido que viene desde los acuerdos comerciales. Es importante destacar que dentro de esa aplicación de la preferencia arancelaria se aplica a los acuerdos comerciales dentro de los calendarios de desgravación, que en el caso del DERECAFTA está 20 años, y en el caso del EPA a 25 años. Hay un tema relevante que no puedo dejar en esta entrega y es la certificación como exportador autorizado. Sí. Hablemos de esto, Lucía. Bueno, el acuerdo EPA, el EPA, igual que Reino Unido, tienen una modalidad distinta a los demás acuerdos y es que permite una declaración en factura y eso es el artículo 22. Entonces, el artículo 22 habla del exportador autorizado a efectos de origen. ¿Y qué es el exportador autorizado a efectos de origen? Bueno, es la sustitución del certificado de circulación de mercancía que es sellado y emitido por las diferentes aduanas. En este caso, la Dirección General de Aduanas, para exportar bajo ese, lo venden en caja, para exportar bajo ese acuerdo tiene que ser firmado y sellado. Pero cuando usted califica como exportador autorizado porque ha agotado el proceso, primero crea un ambiente de confianza de sus productos porque se le está diciendo a la aduana de destino que esa empresa fue sometida a un proceso de validación, de cumplimiento de la calidad de su producto en cuanto al origen y se le dio la confianza a la empresa de que ella misma, con una declaración y un número de autorización, emita su prueba de origen. Entonces, eso te ahorra tiempo, te crea confianza y agiliza tu proceso porque tú no vas a tener que venir a la administración de despacho para que te sellen y te envíen y tú enviarlo, sino que una vez usted está certificado como exportador autorizado a efectos de origen, con una leyenda que establece el acuerdo y con un número de autorización agotado el proceso que lo emite la Dirección General de Aduanas, usted va a poder ahorrarse el tiempo, crear la confianza, ponerle una marca a su producto en ese país de destino y no va a tener inconveniente en las aduanas de que haya cometido un error en el certificado de origen, que si no llenó, que si se le quedó, que si a posteriori. O sea, agiliza y hace eficaz el proceso de exportación a la vez que crea confianza y crea una marca país en el sentido de que mientras más empresas puedan certificarse, y ahora estamos trabajando la digitalización y la implementación para Reino Unido, que sería el mismo proceso, es importante. ¿Por qué? Porque una vez, el país tiene este mecanismo implementado,
¿qué va a pasar? Esos productos que van arrojando y que van siendo con esas certificaciones, que usted no va a tener que venir a comprar un certificado de origen, porque usted se ganó la confianza, usted es un exportador reconocido, porque hay un protocolo de cumplimiento para llegar ahí. Ligero, pero hay que llegar ahí. O sea, no es que usted si tiene, yo exporté mañana, usted tiene 2 exportaciones, no, hay unos requerimientos. Entonces, cuando usted tiene esa categoría de exportador autorizado, no solamente, como le decía, se hace ágil, usted crea un ambiente de confianza a su empresa, porque usted está diciendo, por aquí pasa una autoridad, validó que mi proceso es correcto, y cuando usted pone esa mercancía con esa declaración en factura, allí en la administración de destino, ¿usted qué ha hecho? Ha dicho en ese papel, aduanas dominicanas, validó, yo soy un exportador confiable para aduanas dominicanas y se me ha permitido y se me ha dado el privilegio y el derecho de yo emitir mi prueba de origen. Entonces, eso es importante. Hay una cosa también que hay que resaltar, y es que la declaración en factura, uno puede entender la declaración, la factura, no es en el estricto sensu, no es en el sentido estricto de la palabra, sino que la declaración en factura puede ser en el packing list, pueden hacer en cualquier documento comercial. ¿Por qué? Porque se da mucho en lo dinámico, en lo fluido del comercio, en la globalización, que ya tenemos países que tú puedes facturar en un tercer país. Recalco, un tercer país es un país no parte de la zona comercial del acuerdo que usted se acoge. Entonces, yo puedo facturar una mercancía en Costa Rica, pero mi acuerdo es el EPA. La facturación no es la facturación en un tercer país no elimina el origen. Por ende, si usted está facturando una mercancía para el EPA en Costa Rica, usted sabe que Costa Rica no es perfectamente. La empresa despacha desde Costa Rica, se factura allí, pero la mercancía va a salir desde República Dominicana, de un centro logístico de República Dominicana, porque usted tiene esa mercancía ahí que vino de un país parte y se almacenó ahí. Entonces, usted puede emitirla en un documento comercial que vaya a salir con esa mercancía, porque es importante que se tenga siempre en cuenta que los certificados de origen tienen que ir acompañado en el Se está proceso perdiendo el audio, Lucía. de forma muy sui generis, de forma muy especial. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí mejor. Que era importante que se tenga en cuenta que toda exportación o importación tiene que ir acompañada de su prueba de origen, que solamente en el caso de Reino Unido y del EPA hay una condición muy sui generis en el artículo 18 que permite la emisión a posteriori, pero por casos especiales, no específicos. O sea, se le perdió, se trabó, usted no sabía, porque la prueba de origen tiene un proceso de validez, y algunos acuerdos como la CARICOM y Centroamérica no te permiten el reembolso de no haberte beneficiado, pero el EPA, Reino Unido y CAFTA son acuerdos que permiten, si usted no tenía conocimiento de esa prueba de origen, que usted haga una solicitud a posteriori, y evidentemente no se devuelve dinero. Usted tiene un crédito, si llega a ser positivo el sometimiento de ese expediente, usted crea un crédito para futura importación, una acreditación de esos impuestos. En ese ámbito, Lucía, para ponerlo desde el punto de vista práctico, si una mercancía que llegó hoy, que contamos a 15 de junio del 2023, y el importador asignó un outsourcing, un agente de aduana, declaró la mercancía, pagó los derechos e impuestos, y en un periodo de 3 o 4 meses, en un evento que el importador se encontró con otro que ha traído esa misma mercancía, y tienen esa conversación de que, mira, yo traje esa mercancía, pero ¿y cómo te fue así? Pero le pagué los impuestos de aduana. Pero ¿cómo tú vas a pagar los impuestos de aduana? Si yo traje esa mercancía de España, por ejemplo, y yo apliqué al EPA, puede en ese mismo proceso, ¿qué tiempo tiene en el marco del DERE-CAFTA para reclamar la devolución y en el EPA para poder solicitar ese proceso de acreditación de los
impuestos pagados y que puedan generarse ese crédito para futuras importaciones? Mira, en el caso del CAFTA es muy específico, 4.15, numeral 5, establece hasta 12 meses a partir de la fecha de llegada de la mercancía. Tiene usted hasta 12 meses. Y en el caso del EPA, usted tiene 10 meses de validez de la prueba de origen. Tiene 10 meses. Es importantísimo ese dato porque mucha gente desconoce esa información que luego de que se le pasó, de que no aplicó su preferencia, Sí, tiene esa tienen alternativa. sí, los Es, acuerdos tienen eso es es, específico, esos tres acuerdos, Reino Unido, EPA y CAFTA, tienen vamos a decir, esos beneficios. Así es. Hay un tema, Lucía, que no puedo dejar de lado y es el tema de la revisión de los acuerdos comerciales. Ujú. ¿Cómo nosotros pudiéramos ver que dentro del marco de la Comisión de Naciones Comerciales, de la parte de lo que tiene que ver con la administración de los tratados comerciales y la aplicación per se de estos convenios, cómo nosotros pudiéramos identificar que haya un seguimiento con un cronograma de revisión entre las partes? Porque no siempre se da lo que se acuerda y lo que se firma y se Sí, aplica. bueno, el órgano administrador, Evicomex, ¿verdad? El Viceministerio de Comercio Exterior, eh, que se encarga de la administración, del seguimiento y el cumplimiento. Y los propios acuerdos tienen sus mecanismos. Ahora nosotros nos abocamos a la séptima enmienda y en bloque que se hicieron las transposiciones y se revisaron que todo estuviera correcto. Ya el tema de la revisión, Niurka, que es un tema ya de la administración, no de la parte técnica, imagino, porque eso está muy llevado al interés nacional, a la industria nacional, que en su momento tendrá que darse y negociarse, renegociarse, aunque los acuerdos tienen sus flexibilidades, como el caso del EPA y de Reino Unido, que establecen un acuerdo administrativo de acumulación. Todavía no tenemos el primero, lo hicimos con un producto específico y no fue acogido. Y ya veremos cómo va, qué tan dinámico es el comercio y qué tan en el futuro vamos a tener esos insumos de los que hoy podemos gozar como país o como zona comercial, que no nos aboque mañana a hacer revisiones de estas reglas de origen o de los beneficios que se desprenden o de las flexibilidades en algunas reglas. Entonces ya la comisión de negociación, conforme a lo vayan entendiendo la industria, porque el sector nacional de producción, que es realmente el que se afecta, no se afecta, se beneficia, si entiende que en un momento la política comercial del país, el futuro donde te lleven los insumos, el crecimiento, tus industrias, tendrán que ser renegociados o revisados, porque tenemos varios casos, ¿verdad? Entonces, esa parte es una parte para negociar Bicomex. Es una parte que Excelente. entendemos que se irá dando porque el futuro no es estático. Hoy nosotros somos productores de muchas cosas, pero mañana podemos no tener esos insumos y tendremos que flexibilizar reglas o tendremos que decir que productos que negociamos como un país productor agrícola con una economía en desarrollo, pero con mecanismos sólidos, pero sin dejar de decir que hay otros aspectos que a veces no hacen tan variar y el comercio es una parte fundamental de la industria y del crecimiento de un país, tendrán que abocarse a la revisión y posible renegociación de aspectos que se pusieron ahí, productos. Excelente. Bueno, he planteado en algunas contribuciones el tema del caso del arroz, que pudiera verse o darse una concesión especial por el caso de Estados Sí, a Unidos los y 25 República años. Dominicana y otros países que son productores de ese rubro agrícola. Sí. Esperamos porque nosotros tenemos gran producción de arroz y abastecimiento en los centros de expendio. Cuando tú te diriges a esa góndola, uno ve que la mayor producción y presentación de esos productos son Y, producidos y envasados en República sí, y Dominicana. hay un punto importante, Niurka, para negociaciones futuras, cuando se vayan a negociar próximos acuerdos comerciales, saber qué productos se negocian, qué productos se le ponen restricciones
y a qué productos, como hizo el Centroamérica en el CAFTA, dejamos en una lista de exclusión. Excelente, sí, ciertamente. Y sobre todo por la protección del daño, posible daño a la rama nacional. Así es. Eso es así. Lucía, Eso nos unas conlleva a palabras. ser más, nos conlleva en un futuro a ser más sensatos, sin ofender y ver con más visión cómo se va desarrollando el país y qué nos afectaría, porque hoy pasarán, estaremos aquí hoy, pero han pasado 2 décadas y algo de que negociamos, ¿verdad que sí? Casi 2 décadas, entonces no podemos ver la negociación en el momento, sino el impacto al futuro, y es que se hacen las grandes negociaciones. Así es, y sobre todo una visión diferente de cara a esas variables cambiantes que se dan a nivel global. Lucía, una Sí, palabra al cierre, brillante intervención. Yo creo que gracias, requerimos, Nilka, por la invitación. de verdad que esta es una entrega fabulosa porque hay que orientar a la sociedad las letras que se tramitan, que se observan, que se aplican en el día a día, en esa praxis, ayuda a orientar a la sociedad de cara a fortalecer el conocimiento y a dejar esas lagunas. Pero hay un punto que me gustaría que refiriéramos y lo dejáramos aquí. Esas consultas anticipadas o resoluciones anticipadas se pueden realizar a través de una comunicación dirigida a la Dirección General de Aduanas con Así es. atención en el caso de norma de origen, atención norma de origen, o Así es. existe también una dinámica a través de un correo electrónico que pudiéramos informar. Bueno, hasta ahora la pueden, lo correcto y lo que se ha estado haciendo siempre es que se deposita la información vía oficio, y si ahí empieza un intercambio de información para validación de las reglas. Quizás en el futuro estaremos trabajando, porque estamos abocándonos a un proceso en una plataforma de servicio, de digitalizar los servicios, que pudiera darse por esa vía, pero actualmente se deposita vía oficio y ya se abre un plazo, empezamos intercambio de información, y entonces así que se ha estado haciendo. ¿Tiene Ujú. plazo para respuesta de esas solicitudes? Los acuerdos varían. En el acuerdo, no tengo ahora a manos el EPA, pero en el CAFTA, plazo para nosotros responder son 150 días, porque es un trabajo, ¿no? O sea, las personas lo verán tan simple cuando entienden, yo voy a aplicar preferencia, pero desde la parte técnica es más compleja el análisis de cada componente de un producto para un producto final. Entonces, es un trabajo de análisis técnico muy exhaustivo. Y sobre todo de la investigación entre las partes, porque si usted va a Sí, porque investigar un producto, no, exacto, porque no solamente es la validación de la información que se da, el intercambio con el productor, o sea, hay un mecanismo de ver que realmente las informaciones sean fidedignas para trabajar con eficacia. Sí. excelente. Yo creo que esta entrega está sin desperdicio, Lucía. De verdad que agradezco que Gracias. le diéramos esta información ampliada a nuestro país y dejarlo así para que otros puedan orientarse y puedan encontrar que de nuestra República Dominicana hay gente competente que aplica y sabe de acuerdos comerciales y sobre todo esas especificaciones que tiene el convenio del sistema armonizado con la aplicación de los aranceles en función de esa aplicación de cada código de cara a las reglas de origen que contemplan los acuerdos comerciales. Señores, esta es una Ok. entrega muy especial. Le agradezco, Lucía, y esto va a ser subido al canal, así es que usted y los demás pueden encontrar esas informaciones que van a ser de oportunidad para que usted la valide, la analice, igual pueda fortalecer. No sé si Joselina Ballista, aquí que está con nosotros, quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud, observación o comentario. Joselina, ¿me escucha? Sí, hola, profe. Buenos días y a la señora Lucía. Yo tengo una Buenos pregunta días. referente a las normas de origen. Como usted decía, para verificar, hay que verificar cómo el origen del producto para así
como tomar en cuenta que que se hayan establecido las especificaciones correctas. ¿Cuáles son los pasos o las medidas que toman las organizaciones en cuenta para verificar que esa información es correcta sobre el origen del producto? Sí, mira, Joselina, muy buena pregunta. Mira, inicialmente, como te dije, en zona primaria está la facilitación comercial de que confiamos en la documentación del certificado de origen y el tránsito y transporte, ¿verdad? Que es validado mediante el vehículo. Pero hay un control a posteriori que cada acuerdo tiene un mecanismo extenso donde se empieza una investigación. ¿Por qué? Porque imagínate que en zona primaria yo tenga que validar el origen y el cumplimiento de la regla. Imposible, se crearía un tapón en las administraciones. Entonces, en el caso del EPA, y el Reino Unido, la verificación se le solicita a la aduana que emitió el certificado de origen. En nuestro caso, nosotros somos los encargados de llevar la investigación, la validación y empezamos un sistema de intercambio de información y de validación con los productores, el análisis de la regla, de la producto, pedimos las partes. Entonces, ese mecanismo está en el 4.20 del CAFTA y en el artículo 34 del EPA es que están las verificaciones a posteriori, que es una especie de fiscalización de origen. No es tan simple la validación de una regla y del cumplimiento de una mercancía. Por eso es una potestad que se da de forma a posteriori. Partiendo en el caso de República Dominicana, va de la mano de la aplicación del Código Tributario y de la misma Ley 168/21, que establece que se puede realizar en un periodo hasta 3 años. Así es, tenemos 3 años. En algunos acuerdos son hasta 5, pero nuestra legislación tiene que ir combinada a 3 años. Así es. Entonces, cerramos aquí con esa valiosa pregunta de Joselina y brillante respuesta de Lucía. Pues de verdad que esto ha sido un gran placer. Nos veremos en una próxima. Feliz resto del día. Bye, Nilka, gracias por la invitación.